tan cautivados por Satanás que ellos ni siquiera se arrepintieron al recibir estos castigos. Versículo 10, el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia y su reino se cubrió de tinieblas y mordían de dolor sus lenguas. ¿Se acuerdan cuando estudiamos acerca del trono de la bestia? ¿Dónde está ubicado y quién es la bestia? No vamos a entrar en ese detalle porque ustedes ya han tenido bastante instrucción acerca de este tema. Aquí tenemos el castigo sobre la bestia y su reino. Y el 11 dice, y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. Ni siquiera este poder profético, este poder político religioso, recibiendo las plagas de Dios por las cosas terribles que ellos han hecho con la palabra de Dios y las grandes persecuciones desatadas contra los hijos de Dios. Sin embargo, al recibir este castigo, no se arrepienten de lo que han hecho. El versículo 12 dice, el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates y el agua de éste se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. ¿Qué quiere decir este versículo? Obviamente encontramos símbolos. Por ejemplo, el río Éufrates. Recuerden que Babilonia antigua, el imperio babilónico, tenía el río Éufrates que pasaba por entre medio de la ciudad y era el río el que le daba vida a Babilonia. Ustedes saben que un pueblo, una ciudad sin un río como que le falta vida, ¿no es cierto? Bueno, Babilonia estaba construida precisamente allí, pegadito al río Éufrates, porque era el que le daba la vida. La Babilonia simbólica, de la cual hemos estudiado ya, recibe de alguna manera apoyo, vida de parte de los reinos de la tierra. Apocalipsis 18 dice clarito, ¿no es cierto?, de que los reyes de la tierra, y Apocalipsis 17 también, están apoyando, siempre estuvieron apoyando a esta Babilonia, a esta mujer impura, a esta madre de las rameras, como dice Apocalipsis 17. Y bueno, este río, el secamiento, por así decir, del río Éufrates, representa esto de que cuando Babilonia quede desenmascarada, los reinos de la tierra comprenderán que habrán sido engañados por esta Babilonia religiosa y dejarán entonces de darle el apoyo, es decir, es como que el río Éufrates, que representan las naciones de la tierra, que están apoyando a Babilonia, este río se seca. Espero que hayan entendido el simbolismo. Y aquí dice, para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. ¿Quiénes son los reyes del oriente? A Jesús se le llama Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, los reyes del oriente, porque precisamente Jesús va a venir del oriente, no del occidente, representa aquí al mismo Jesús viniendo en las nubes de los cielos en su segunda venida. Porque al llegar ya a la sexta plaga, estamos bien cerca de la última y posterior a esa séptima plaga, la venida de Cristo. Y entonces vamos al 14, el 13, y vi salir de la boca del dragón, la boca de la bestia y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos a manera de ranas. El dragón, Satanás, la boca de la bestia, el poder que está manejado por Satanás, y la boca del falso profeta. ¿Quiénes son estos 3 poderes? Ya dijimos, Satanás es el dragón, la bestia, ustedes ya saben quién es, y el falso profeta se está refiriendo a aquellas iglesias que están pregonando el Evangelio, pero con errores doctrinales entre medio. Aquellos de los cuales en Apocalipsis capítulo 17 dice son rameras, es decir, iglesias que salieron de la madre Babilonia, pero no del todo, sino que todavía siguen enseñando doctrinas paganas, como la observancia del domingo, como la creencia de la inmortalidad, en la inmortalidad del alma, la doctrina del infierno y algunas otras doctrinas más, pero básicamente las que les mencioné. Esto constituye de alguna manera el falso profeta. Tenemos como una triple falsa trinidad de parte del diablo, ¿no? El dragón, la bestia y el falso profeta. Salían de estos 3 poderes, espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales, o en otras Biblias dice, hacen milagros, y van a los reyes de la tierra, a todo el mundo, para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. En otras palabras, estos 3 poderes aliados, amigos, están
unidos con el propósito de continuar engañando si es posible, a los hijos de Dios, incluso, como dijo Jesús, aún hasta el último momento de la historia antes de la segunda venida de Cristo. El versículo 15 dice, he aquí yo vengo como ladrón. Aquí Jesús está hablando. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Fíjense, cae la sexta plaga y ya Jesús anuncia su retorno. Quiere decir que inmediatamente después de la séptima, el Señor está aquí en la tierra, es decir, viene a buscar a sus hijos aquí a la tierra. Y Él dice aquí, en una de esas 7 bienaventuranzas que yo mencioné al comienzo del curso, bienaventurado el que vela, es decir, el que está observando, está tratando de estar al tanto de lo que dice la palabra de Dios a través de la oración, a través del conocimiento de las Escrituras, está velando, no se duerme, está despierto espiritualmente. El que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo. ¿A qué se refiere esto? Obviamente, en forma simbólica, aquí San Juan está hablando acerca del perdón, del arrepentimiento, del vivir cubiertos con la justicia de Cristo, que quiere decir el perdón, acompañado de una vida nueva, una vida transformada. Es eso lo que representa las ropas, es decir, la justicia de Cristo, la ropa blanca de Cristo, que quiere decir su vida perfecta, puesta sobre nosotros para que Dios nos vea como si viera a su propio Hijo cuando nos arrepentimos y nos entregamos a Él. Y versículo 16 dice, y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. De paso, vamos a hablar de este tema en la próxima lección. El séptimo ángel derramó su copa sobre el aire, dice el 17, y salió una gran voz del templo, del cielo, del trono, diciendo, hecho está. Entonces, así como Jesús dijo en la cruz, consumado es, antes de expirar, antes de morir, aquí también se dice, hecho está. Es decir, la ira de Dios cayó sobre este mundo poco antes de la segunda venida de Cristo, se le dio el justo pago a aquellos que los rechazaron, y entonces desde el cielo sale una voz que dice, hecho está. Desde el templo de Dios, el santuario donde Jesús intercede por nosotros. ¿Qué pasa después de esto? Versículo 18. Entonces hubo relámpagos, voces, truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. O sea, aquí está predicho un terremoto mundial. Cuando termine de caer la séptima plaga, se produce un terremoto que va a sacudir el planeta entero, anunciando la segunda venida de Cristo. Versículo 19. Y la gran ciudad fue dividida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Y esa gran ciudad tiene que ver donde está el trono de la bestia. Hagan memoria de lo que hemos estudiado anteriormente. Y la gran Babilonia, este poder apóstata, vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Y toda isla huyó, y los montes no fueron hallados. Y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como el del peso de un talento, y los hombres blasfemaron contra Dios por las plagas del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. En otras palabras, amigos, aquí el último castigo de Dios es una lluvia de granizo de el peso de un talento. Un talento más o menos son 30 kilos. Imagínense ustedes lo terrible que será esa plaga de granizo, porque no son piedras pequeñas, son piedras que ni ustedes ni yo hemos visto nunca caer del cielo. Aproximadamente 30 kilos de peso, y que van a caer sobre los malvados. Indudablemente, amigos, aquí estamos frente a una demostración de la ira de Dios. Apocalipsis 16 nos habla clarito de que tiene que haber una venganza, Dios tiene que ponerle fin al pecado, pero tiene también que darle la salvación a aquellos que están de parte de Él. Quiero leer, para ir terminando, el capítulo 15 de Apocalipsis y el versículo 7 y 8. Dice allí, 15, 7 y 8, y uno de los 4 seres vivientes dio
a los 7 ángeles 7 copas de oro llenas de la ira de Dios de la ira de Dios que vive por los siglos de los siglos. Y el templo se llenó de humo. Es decir, el santuario donde Jesús intercede ahora se va a llenar de humo por la gloria de Dios y por su poder, y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiesen cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. Fíjense qué notable este dato que San Juan nos da aquí al final del capítulo 15. En otras palabras, lo que dice San Juan es que cuando estén cayendo las plagas sobre este mundo, no va a haber intercesión en el cielo. En el templo donde está Dios, en el santuario celestial, la intercesión termina. Jesús se prepara para venir a esta tierra y por lo tanto se cumple lo que dice Apocalipsis 22:11, donde Jesús dice clarito ahí: el que es injusto sea injusto todavía, y el que es inmundo sea inmundo todavía, y el que practica la justicia siga practicando la justicia, y el que es santo santifíquese todavía. O sea, las plagas caen cuando se termina lo que se llama el tiempo de gracia, o sea, el tiempo que Dios nos regala para que ustedes y yo nos arrepintamos, entreguemos nuestro corazón a Dios y andemos en sus caminos. Pero una vez que Jesús sale de allí, entonces las plagas caen. En otras palabras, van a caer sobre aquellos que ya no tendrán oportunidad de entregarle su corazón a Dios, porque desaprovecharon todas las oportunidades que Dios les habrá dado a lo largo de su vida. O sea que aquellos que alcanzaron la victoria sobre la bestia y su imagen, de lo cual hemos estudiado ya, bueno, allí estarán en el mar de vidrio, es decir, ya en el reino de Dios, disfrutando de la eternidad porque fueron vencedores. El capítulo 9, verso 4, si vamos un poquito más atrás, también dice allí quiénes van a ser librados de estos castigos de Dios. 9:4 dice así: y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Aquí habla de la orden que Dios le da a un ángel a hacer daño, no a los que tienen el sello de Dios en sus frentes, algo que ustedes ya han estudiado hace algunas lecciones atrás, sino a los que obviamente tienen la marca de la bestia en su frente, como hemos leído también en otro versículo. Así que podemos estar tranquilos, amigos, que si nosotros nos ponemos de parte de Dios y de su palabra y hacemos su voluntad, pues nos libraremos de las plagas, que de paso no van a ser universales. Quiero dejar en claro esto: van a caer en ciertos lugares del mundo. Ya hemos visto algunos lugares claves que menciona Apocalipsis 16, pero no serán universales. Sin embargo, harán mucho daño y van a destruir a mucha gente. Y cuando Jesús regresa por segunda vez, entonces terminará por destruir con su gloria, como dice Apocalipsis también, a aquellos que no se han preparado. Pero quiero dejarles algo bien en claro. Dios es amor, Dios es paciente y no quiere que ninguno perezca, sino que todos se arrepientan. Por lo tanto, tenemos que aprovechar este tiempo gratis, tiempo de gracia que Dios nos da para arreglar nuestra vida con la ayuda de Él. Y entonces, cuando esos castigos caigan, ustedes y yo, si hemos hecho la preparación adecuada, la preparación espiritual que necesitamos hacer, entonces, como dice el rey David en uno de los salmos: caerán a tu lado 1000, a tu diestra 10.000, pero a ti no te llegará. ¿Por qué? Porque Dios viene por ustedes y viene por mí y por todos aquellos que no solo se deleitan estudiando la palabra de Dios, sino que tratan de poner en práctica estas enseñanzas y vivir de acuerdo a la ley de Dios. Así que no tengamos temor y preparémonos para ese día glorioso que se acerca rápidamente. Vamos a terminar con una oración, amigos, para que Dios sea quien nos siga bendiciendo, nos siga protegiendo y nos siga iluminando para que andemos en sus caminos y ese día glorioso que se acerca nos pueda encontrar unidos y en paz. Vamos a orar. Gracias, Señor, por estas grandes revelaciones. Sabemos que un día tendrás que tomar medidas drásticas contra aquellos que no han querido hacer tu voluntad. Pedimos que nos ayudes a nosotros a ponernos de tu lado, a cumplir con tus enseñanzas, pero sobre todo a entregar nuestro corazón a Cristo para que Él lo transforme y nos ayude a vivir conforme a tu voluntad. Bendice a mis amigos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.